Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión, tu canal de derechos humanos. La justicia es una aspiración universal y los derechos humanos son su brújula. En este video exploraremos la importancia que tiene la educación en materia de derechos humanos y las organizaciones especializadas que trabajan para asegurar que la justicia se aplique cuando los derechos son violados. Un viaje al corazón de la protección de la dignidad humana. ¿Están listos para descubrir más? Suscríbete y sigamos en este viaje de conocimiento juntos. Muy bien, comencemos con los siguientes cuestionamientos. ¿Y si alguien no respeta mis derechos, qué puedo hacer? ¿A quién le reclamo? Cuando sientas que tus derechos humanos han sido vulnerados, existen diferentes vías para buscar protección y justicia, dependiendo de quién sea el responsable y de la naturaleza de la violación. En primer lugar, si la violación proviene de un individuo, puedes recurrir a los mecanismos legales ordinarios de tu país, como presentar una denuncia ante la policía o iniciar una demanda judicial. Si la violación proviene de una autoridad estatal, policía, funcionarios públicos, instituciones gubernamentales, existen mecanismos específicos para presentar quejas y buscar reparación. Muchos países cuentan con instituciones como las Defensorías del Pueblo o Comisiones de Derechos Humanos, que tienen la función de investigar abusos de poder y proteger los derechos de los ciudadanos frente al Estado. También puedes buscar asesoría legal gratuita o de bajo costo a través de organizaciones no gubernamentales o clínicas jurídicas universitarias. En casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, donde los mecanismos nacionales no son efectivos o no existen, se puede recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los mecanismos de protección de las Naciones Unidas. Es importante recordar que tienes derecho a buscar justicia y reparación cuando tus derechos son vulnerados. ¿Todos los derechos son igual de importantes? ¿Hay unos más que otros? En la filosofía de los derechos humanos se suele afirmar que todos los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Esto significa que no existe una jerarquía formal donde algunos derechos sean inherentemente más importantes que otros. La violación de un derecho puede afectar negativamente el disfrute de otros. Por ejemplo, sin el derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar en la vida política se ve seriamente limitado. Sin el derecho a la salud, el derecho al trabajo puede ser difícil de ejercer. Sin embargo, en situaciones específicas y ante violaciones masivas, algunos derechos pueden considerarse no derogables, lo que significa que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de emergencia. Entre estos derechos se encuentra la prohibición de la tortura, la esclavitud, el genocidio y la discriminación racial. Estos derechos protegen la dignidad humana básica y son considerados normas imperativas del derecho internacional. Si bien todos los derechos son esenciales para una vida digna, estos derechos no derogables representan un núcleo duro de protección que no puede ser vulnerado. ¿Qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos civiles? ¿Es lo mismo? Aunque a menudo se usan de manera intercambiable en el lenguaje cotidiano, los derechos humanos y los derechos civiles no son exactamente lo mismo. Aunque están estrechamente relacionados, los derechos civiles son una subcategoría dentro del amplio espectro de los derechos humanos. Se centran principalmente en la protección de las libertades individuales frente al poder del Estado y garantizan la igualdad ante la ley. Ejemplos típicos de derechos civiles incluyen el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la discriminación. Los derechos humanos, por otro lado, son un concepto más amplio, que abarca no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Estos últimos se refieren a las condiciones materiales y sociales necesarias para una vida digna, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a una vivienda adecuada y a participar en la vida cultural. En resumen, los derechos civiles son una parte esencial de los derechos humanos, enfocándose en la relación entre el individuo y el Estado, y en la protección de las libertades fundamentales, mientras que los derechos humanos engloban una gama más extensa de derechos que buscan asegurar la dignidad y el bienestar integral de todas las personas. ¿Y qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Son diferentes a los de los hombres? Formalmente, los derechos humanos son universales y por lo tanto,
Tanto mujeres como hombres son titulares de los mismos derechos. Sin embargo, históricamente y en muchas sociedades contemporáneas, las mujeres han enfrentado discriminación y desigualdad sistemática en el ejercicio de sus derechos. Para abordar esta realidad y garantizar la igualdad de género, se han desarrollado instrumentos internacionales y nacionales específicos que buscan asegurar que las mujeres puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los hombres. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un tratado clave en este sentido. No crea derechos diferentes para las mujeres, sino que interpreta y aplica los derechos humanos existentes desde una perspectiva de género, destacando las formas particulares en que la discriminación afecta a las mujeres y estableciendo obligaciones para el Estado de tomar medidas para eliminarla. Esto incluye la protección contra la violación de género, la igualdad en el acceso a la educación y al empleo, la participación plena en la vida política y pública y la igualdad en el ámbito familiar. El objetivo no es crear derechos distintos, sino asegurar que la universalidad e indivisibilidad de los derechos se hagan realidad para todas las mujeres. Las empresas también tienen que ver con los derechos humanos. Aunque la responsabilidad principal de proteger los derechos humanos recae en los estados, las empresas también juegan un papel importante y tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de valor. Sus actividades pueden tener impactos significativos, tanto positivos como negativos, en una amplia gama de derechos, incluyendo los derechos laborales de sus empleados, salario justo, condiciones de trabajo seguras, libertad de asociación, los derechos de las comunidades donde operan y los derechos de los consumidores, seguridad de los productos, publicidad transparente. Además, las empresas pueden verse involucradas en violaciones de derechos humanos a través de sus cadenas de suministro, por ejemplo, al utilizar mano de obra forzada o infantil. En este contexto, han surgido marcos internacionales como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, que establecen un marco de proteger, respetar y remediar. Esto significa que los estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica evitar infringir y abordar los impactos negativos en los que pueden estar involucradas, y deben haber acceso a mecanismos de reparación efectivos para las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Cada vez más se espera que las empresas adopten políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre sus impactos en derechos humanos. ¿Qué es eso de la dignidad humana que se menciona cuando se habla de derechos? La dignidad humana es el concepto fundamental que subyace a toda la doctrina de los derechos humanos. Se refiere al valor intrínseco e inherente que posee cada ser humano por el simple hecho de serlo, independientemente de su raza, sexo, edad, condición social o cualquier otra característica. Reconoce que cada persona es un fin en sí mismo y no un mero medio para alcanzar los fines de otros. La dignidad humana implica que cada individuo merece ser tratado con respeto y consideración, y que nadie debe ser sometido a tratos humillantes, degradantes o que menoscaben su valor como persona. Es la base ética y moral que fundamenta la existencia de los derechos humanos, ya que esto busca proteger y promover esa dignidad inherente. Cuando se habla de derechos humanos, la referencia constante a la dignidad humana sirve como recordatorio del principal fundamento que guía su interpretación y aplicación: el respeto incondicional por el valor y la singularidad de cada ser humano. ¿Por qué a veces parece que los derechos humanos no se respetan en muchos lugares? La brecha entre la Proclamación Universal de los Derechos Humanos y su efectiva realización en muchos lugares del mundo es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Las razones de esta situación son complejas y multifacéticas. En algunos casos, la falta de voluntad política de los gobiernos, la corrupción y la impunidad obstaculizan la implementación de leyes y políticas que protejan los derechos humanos. En situaciones de conflicto armado y violencia, el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales a menudo se desmorona. La pobreza extrema y la desigualdad social pueden impedir el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y una vivienda digna.
La discriminación arraigada en las estructuras sociales y las actitudes culturales perpetúa la violación de los derechos de grupos vulnerables. La falta de conciencia y educación sobre los derechos humanos también contribuye a su desconocimiento y por lo tanto a su falta de exigibilidad. Finalmente, la debilidad de los mecanismos de aplicación a nivel nacional e internacional puede hacer que las violaciones queden sin sanción. Superar estos desafíos requiere un compromiso constante a nivel global y local, así como la promoción de la educación, la justicia y la rendición de cuentas. ¿Qué papel juega la educación en todo esto de los derechos humanos? La educación desempeña un papel crucial y transversal en la promoción y protección de los derechos humanos. En primer lugar, la educación en derechos humanos empodera a las personas al informarles sobre cuáles son sus derechos y los de los demás. Este conocimiento es fundamental para que los individuos puedan identificar cuando sus derechos están siendo vulnerados y sepan cómo exigir su reparación. En segundo lugar, la educación fomenta valores como la tolerancia, el respeto por la diversidad, la igualdad y la justicia, que son esenciales para construir sociedades inclusivas y donde se respeten los derechos de todos. Al comprender la dignidad inherente de cada ser humano, las personas son más propensas a tratar a los demás con respeto y a oponerse a la discriminación y a la injusticia. En tercer lugar, la educación en derechos humanos puede fortalecer la cultura democrática y el Estado de Derecho, al promover la participación ciudadana informada y la rendición de cuentas de los gobiernos. Finalmente, la educación en sí misma es un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio es esencial para el desarrollo personal y social y para el disfrute de otros derechos. Invertir en educación en derechos humanos es, por lo tanto, una estrategia clave para construir un mundo donde los derechos sean una realidad. ¿Qué son las organizaciones de derechos humanos? ¿Para qué sirven? Las organizaciones de derechos humanos son entidades tanto a nivel local, nacional como internacional que trabajan para promover, proteger y defender los derechos humanos. Pueden ser organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas o incluso agencias intergubernamentales. Su labor es diversa y fundamental para la causa de los derechos humanos. Realizan tareas de monitoreo e investigación de posibles violaciones de derechos, documentando casos y publicando informes para dar visibilidad a las injusticias. Brindan apoyo legal, psicológico y social a las víctimas de abusos. Llevan a cabo campañas de sensibilización y educación para informar al público sobre sus derechos y fomentar una cultura de respeto. Abogan por cambios en las leyes y políticas a nivel nacional e internacional para fortalecer la protección de los derechos humanos. Presionan a los gobiernos y a otros actores para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En muchos casos, las organizaciones de derechos humanos son la voz de quienes no la tienen, defendiendo los derechos de grupos vulnerables y trabajando incansablemente para lograr un mundo más justo y equitativo. Para cerrar este capítulo, es crucial recordar que la protección de los derechos humanos es un esfuerzo constante y que la educación es nuestra mejor herramienta. Conocer nuestros derechos y los mecanismos para hacerlos valer nos hace ciudadanos más activos y conscientes. La tarea no termina aquí, el compromiso es diario. Dime, ¿qué otro aspecto de los derechos humanos te gustaría que exploráramos en profundidad? Tu opinión es valiosa. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos muy pronto para continuar desentrañando este tema tan vital. Si este video te fue útil, no olvides darle me gusta y suscríbete. Sigamos construyendo una sociedad más justa. Muchísimas gracias.